so great people in Industry. We've reached a great moment in the afternoon. Our last speaker we have is representing the Ministry of Industry of Catalonia, and he's going to be talking about specific plans to help businesses, small businesses and big businesses, who want to modernize their infrastructure, including help to digitalize these businesses. From the technical department, Coordinator of Strategy, Connected Industry 4.0, General Secretary of Industry and Small and Medium Enterprises, Mr. Mario Fernando Muisan García. Gracias. Buenas tardes a todos. Buena tarde. Good afternoon. I was supposed to speak in English. I don't know if, but I have my slides in English. But I think we are kind of a small family here. So perhaps I speak in Spanish. Do you understand Spanish, all of you, or anyone, or may follow Spanish? Okay. The slides are in English, so perhaps this is kind of more familiar, and I guess Spanish people will think that it's better, no, to speak in our own language. Well, first, I'm from the government of Spain, central government, not the government of the autonomous community of Catalonia, but the central government of Spain. And I'm going to try to explain to you in the next 25 minutes what we are doing, qué estamos haciendo, paso ya al castellano, qué estamos haciendo desde la Administración Central para apoyar a las empresas en su transformación digital. El mensaje que quiero transmitiros, y es el mensaje fundamental, es que desde la Administración Central estamos con vosotros. Cualquier necesidad que vais a tener y que podéis tener en vuestra transición o en vuestro proceso de transformación digital, contáis con nuestro apoyo. Hay una serie de programas concretos que yo voy a exponer de forma breve porque tampoco tenemos mucho tiempo. Hay una página web donde podéis tener toda la información, pero sí me gustaría que si os quedáis con algo de esta presentación es esa, que contéis con el Gobierno de España, con la Administración Central, con la Secretaría General de Industria, para apoyaros en vuestra transformación digital. Porque creemos que es fundamental que la empresa española se transforme, se digitalice y entre de lleno y en primer lugar en esta nueva era que se abre, ¿no? Y sobre todo queremos animaros a eso. Sabemos que es un proceso complejo, difícil, pero que hay que empezar, hay que comenzar y, insisto, contáis con todo nuestro apoyo. Bien, por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, en primer lugar, poner un poquito brevemente en contexto desde dónde ha salido, se ha iniciado esta estrategia que hemos llamado Industria Conectada 4.0, que, como os digo, es la estrategia nacional de transformación digital de la empresa y de la industria española. Y luego me voy a centrar en los objetivos, en las áreas que hemos definido como estratégicas, es decir, aquellas en las que pensamos que hay que detenerse y donde hay que hacer énfasis especial para tener éxito en esta transformación. Y finalmente también pues algunos de los programas que estamos lanzando estos días. Es decir, el más reciente, hay un programa que se aprobó en el Consejo de Ministros del viernes pasado, con lo cual, de hecho, este foro es el primero donde estamos presentando este nuevo programa. Lo hemos presentado de forma tentativa en otros foros, pero una vez ya aprobado, este es el primero, ¿no? Bien, por lo tanto, el contexto en el cual se enmarca esta agenda digital o este programa de transformación digital es dentro de la agenda de reforzamiento del sector industrial en España. Es decir, lógicamente nuestra visión desde el Ministerio de Industria es tratar de favorecer, de apoyar a la industria española. Y apoyar a la industria española supone llevar a cabo muchas políticas, la mayoría de tipo horizontal, puesto que la industria tiene mucha relación con otras áreas de la actividad económica, desde la energía, el transporte, la educación, las telecomunicaciones, y nuestra labor desde la Secretaría General es de alguna forma pues hacer un poco de broker en muchos casos, ¿no? Es decir, hacer de lobby con transporte para que no ponga trabas o pegas a que los camiones circulen libremente por la geografía española y con las medidas que sean necesarias, de manera que se maximice lo que es el transporte de mercancías, para que las empresas sean más competitivas. Nuestra labor también supone trabajar con el Ministerio de Educación para que la formación del español, el que está estudiando,
que será el trabajador del futuro, sea también la más apropiada para lo que requiere la industria y las empresas. Es decir, esto os lo pongo como ejemplo porque, como veis, es muy variado, ¿no? Pero desde la Secretaría General de Industria hacemos eso, o tratamos de hacerlo, y por tanto, al final, el objetivo básico y fundamental es avanzar en la competitividad de la empresa española. Es decir, que la empresa española sea competitiva, que sea capaz de competir con el resto de empresas de todo el mundo y que, por lo tanto, pues, de esa manera el país sea más próspero, más rico, haya más empleo y todos tengamos un nivel de renta más alto, ¿no? Bien, pues en este contexto, como os decía, de política industrial, es donde la última medida o el último área se enmarca la digitalización de la industria o la estrategia de digitalización de la industria, ¿no? Es decir, aquí estamos. Bien. Un par de datos macro, pero muy brevemente. Simplemente el poneros cómo ha evolucionado la actividad industrial. Esta agenda que he presentado antes se lanzó hace 3 años y queremos creer que el resultado de la agenda han sido buenas noticias para el sector industrial. Evidentemente, no queremos hacer trampa del solitario, ¿no? Es decir, sabemos que al final la industria es un reflejo de cómo va la evolución económica. Si la economía va bien, la industria está contribuyendo a ese crecimiento y, por lo tanto, es parte de la misma, ¿no? Pero nuestra opinión, nuestra valoración es que, evidentemente, las medidas, esas 97 medidas incluidas en la agenda, sí que han favorecido que la industria tenga un mayor peso en el Producto Interior Bruto Nacional y que, por lo tanto, haya contribuido en mayor medida al crecimiento de la economía española. Pues bien, aquí, como podéis ver, la producción industrial, comparando el 2012, que fue cuando se lanzó la agenda, al 2015, hemos pasado de una reducción a un crecimiento positivo, que también, como se puede ver, es superior al crecimiento en la Unión Europea. Si hablamos de lo que son los ingresos industriales, el turnover, pues vemos también que hemos pasado de una cifra de crecimiento negativo a otra positiva, ¿no? Y positiva y además, pues prácticamente, más de 3 veces lo que es el porcentaje de crecimiento de la Unión Europea. En términos de empleo también hay buenas noticias. Pasamos de destruir empleo a una tasa del 5% a crear empleo, como creamos el año pasado en el sector industrial, a una tasa cercana al 4%, ¿no? Por lo tanto, parece que la dirección es correcta. Evidentemente, queda muchísimo por hacer y muchas medidas tienen todavía que implementarse. El otro día hicimos una valoración, un estudio de cuál era el grado de cumplimiento de las 97 medidas que tenemos incluidas en la agenda y es bastante elevado, estamos cerca del 90%, pero queda todavía ese 10-15% que ya esperemos que, en fin, no sé si el próximo gobierno, cuando lo haya, pues entonces continuará con esa labor. Vale, una vez planteado el contexto en el cual lanzamos esta estrategia de digitalización, me voy a centrar ya más directamente en la misma, que, como veis, la hemos denominado Industria Conectada 4.0. Aquí lo que hicimos fue, para elaborarla, hicimos eso que está ahora tan de moda, que son las PPPs, ¿no? Las Public-Private Partnerships. Es decir, básicamente una colaboración público-privada. Trabajamos con 3 empresas privadas, Indra, Telefónica y Santander, y nosotros, del liderazgo desde Industria, llegamos a lo que es la estrategia que ahora os voy a presentar. Bien. Básicamente lo que tratamos de diseñar es el modelo español, ¿no? Igual que ya sabéis que esto de Industria 4.0 es un término acuñado en Alemania, que ha tenido éxito, lo hemos tomado de una forma u otra, pues el resto de países, no solo de Europa, sino de todo el mundo, y Alemania evidentemente tiene su modelo alemán. Pues bien, nosotros, nuestro objetivo fundamental era diseñar el modelo español de transformación digital de las empresas y de la industria. Entonces, en este modelo pues había una serie de principios que lo regían, había objetivos, había también una serie de premisas en las cuales se basaba el modelo y, finalmente, había una serie de áreas prioritarias o estratégicas que son donde vamos a poner énfasis a la hora de desarrollar los programas que luego os voy a contar, ¿no? Bien, objetivos, pues bueno, como os podéis imaginar, bastante generales. Por un lado, desde luego, incrementar lo que es el peso del sector industrial en la economía, el valor añadido, el empleo, fundamental. En segundo lugar, también nosotros lo que queremos es que la empresa española se transforme digitalmente. Pero es que, además de eso, también lo que queremos es que, para ayudar en esa transformación, la ayuda sea de oferentes españoles, lo que se llaman los habilitadores digitales, ¿no? Es decir, que esos habilitadores digitales no sean alemanes ni sean chinos,
que sean también españoles, que haya un desarrollo de la industria de habilitadores digitales española. Y ese es otro objetivo fundamental, que es el segundo, y por lo tanto queremos fomentar y desarrollar esa industria. Es decir, que las empresas, en el marco en el que estamos aquí, que hagan estas impresoras de 3D, no vengan de Alemania ni vengan de Francia, sino que sean españolas, ¿no? Entonces, eso es el objetivo fundamental y estamos trabajando en eso. Lógicamente, bueno, pues siguiendo todas las normas de ayuda de Estado y competencia de la Unión Europea, eso por supuesto, pero pensamos que ahí también hay un margen fundamental de trabajo, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, bueno, pues al final que un poco en la línea del primer objetivo, desarrollar la competitividad de nuestra industria y de nuestras empresas gracias a esa transformación digital. Bien, las premisas tampoco voy a entrar en detalle, pero sí me quiero centrar en 2 o 3 de ellas. Una, la segunda, coordinación y cooperación, fundamental. Este ejercicio o este trabajo tiene que ser un ejemplo de cooperación básico y fundamental entre el sector público y el sector privado. Si no avanzamos en esa línea, vamos por mal camino. Entonces, todo está basado en ello y os podría contar también un poco el modelo de gobernanza que tenemos establecido, que también, bueno, pues que no hemos podido desarrollar por las circunstancias administrativas y políticas que todos conocemos, pero básicamente está basado en esa idea. Cooperación, sector privado, sector público, porque cualquier otro planteamiento yo creo que no tiene sentido, ¿no? Segundo tema que quiero destacar, el cuarto punto, estamos focalizando sobre todo en medianas empresas, o sea, dentro de las pymes, ¿no?, de las SMEs. ¿Por qué más en medianas? Porque pensamos que tiene un efecto tractor que van a apoyar y ayudar a la pequeña. Lógicamente las medianas tienen algo más de medios, la pequeña pues tiene menos medios, aunque bueno, estamos apoyando, pero apoyando a la mediana estás también apoyando a la pequeña, ¿no? Estamos convencidos de ello y por ello estamos un poco en esta línea. Y tercero, también fundamental, iniciativa a largo plazo, long term initiative, fundamental. Yo creo que aquí, en fin, el riesgo que puede existir, esto lo hemos lanzado hace menos de un año, vamos, en verano pasado, o sea, hace un año aproximadamente esta iniciativa, el riesgo de que, bueno, pues con las elecciones, si hubiera cambio de partido político, pues siempre existe el riesgo de qué va a pasar aquí. Vamos, yo soy optimista, hemos tenido conversaciones con partidos políticos y en principio todos, en mayor o menor medida, pero todos son conscientes de la importancia de este tema, entonces confiamos que evidentemente no haya ningún tipo de corte abrupto, ¿no? Pero en fin, vamos a ver. Bueno, una vez visto también las premisas de este estudio, la elaboración del estudio, se destacaron 4 grandes áreas que son en las que estamos trabajando. La primera, comunicación y formación. Voy a pasar un poco rápido porque luego lo desarrollo más en las áreas estratégicas. La segunda, otro tema fundamental y otra de las claves del éxito de Industria 4.0, que son entornos colaborativos, o sea, las plataformas, ¿no?, que como sabéis, pues es un elemento tan fundamental para que haya un desarrollo exitoso, ¿no? En tercer lugar, lo que os comentaba antes, el desarrollo de habilitadores digitales, es decir, de la oferta tecnológica española. Y por último, como cuarta gran área, apoyo más directo para la implementación de la transformación digital para la empresa española, ¿no? Por tanto, formación y concienciación, plataformas, habilitadores digitales y apoyo a la empresa. Serían esas 4 grandes líneas en las que estamos centrando nuestro objetivo. Bien, estas 4 grandes líneas se plasman en 8 áreas estratégicas que recogen el concepto, el fundamento que está detrás de cada una. De aquí me detengo un poco más, ¿no? Primero, comunicación y concienciación. Es decir, nosotros, de hecho, estamos casi en permanente roadshow por España tratando de apostolizar en la buena nueva de Industria 4.0. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, afortunadamente cada vez la empresa española, la PYME, es más consciente de la importancia que tiene, pero todavía queda un largo y amplio camino por recorrer, ¿no? Y nos estamos jugando mucho en este tema. Entonces, pensamos que desde la Administración es fundamental lanzar ese mensaje a las empresas, sobre todo a las pymes, ¿no?, que son las que están más desarrolladas. Segundo, formación, básico. Siempre que hablamos de este tema, en cualquier foro, regional, a nivel nacional, español, europeo, mundial, siempre sale el tema de la formación. Y esto es fundamental. Este es un tema que, lógicamente, por eso os decía antes que la política industrial era muy horizontal, ¿no? Este es un tema que tenemos que hablar con el Ministerio de Educación, que al final, y el Ministerio de Empleo, de Trabajo, que al final son los competentes en el mismo. Tercer área estratégica, plataformas, entornos colaborativos.
Es decir, aquí pues todo lo que tiene que ver con clústeres, centros tecnológicos, plataformas de todo tipo, donde ponemos en comunicación los oferentes con los demandantes, todos esos elementos pues también es otro punto fundamental para el éxito de la iniciativa. Cuarto área, desarrollo, y la quinta, desarrollo, ya lo hemos visto, desarrollo de habilitadores digitales, lo que os comentaba antes de el desarrollo de la oferta tecnológica española para que cubra y satisfaga esa demanda que va a venir desde la parte de la pyme o de la empresa industrial española. Sexto área, apoyar la implementación de la transformación digital. Es decir, todo esto está muy bien, pero al final es la empresa la que tiene que pasar por ese camino de transformación digital y para ello necesita medios financieros, por supuesto, pero no solo financieros. También, como veréis, y es un poco los programas resultado de estas necesidades que hemos visto que existen en la empresa, también necesita asesoramiento para ver cómo tiene que llevar a cabo ese proceso de transformación digital, ¿no? Pues bien, aquí es el sexto área estratégica y también fundamental. Séptima, también muy importante, estandarización y regulación. Es decir, para que la transformación digital tenga éxito, es necesario que todo el entorno legal sea compatible con esos desarrollos. ¿Y eso qué significa? Eso significa que va a haber que cambiar, no sé si bastante o mucha, pero al menos una cierta parte del desarrollo legal. Es decir, tenemos muchos ejemplos en la prensa todos los días, ¿no? Es decir, todo lo que ha supuesto, por ejemplo, esta irrupción disruptiva, ¿no?, como le gusta decir a los expertos, de los Uber y los Airbnb y todos estos, lo que está creando son unos problemas legales tremendos, ¿no? Es decir, preguntarle a los taxistas con Uber. Continuamente están, vamos, a distintos niveles judiciales, pues planteando, en fin, lo que son sentencias sobre demandas que distintos colectivos han planteado sobre esos temas, ¿no? Es decir, aquí ante esta transformación económica, tiene que venir acompañada de una transformación legal, como os decía, en bastantes sentidos, para que sea posible crear ese entorno donde puedan vivir y sobrevivir y convivir todas estas prácticas digitales, ¿no? Y luego estandarización, también otro tema fundamental. Es decir, los estándares tienen que ser comunes, pero no comunes en España, ni incluso comunes en Europa, en la Unión Europea. Tienen que ser comunes en todo el mundo, porque si no, para que esto avance a nivel global, tiene que haber unos estándares comunes que, lógicamente, tiene que ser fruto del acuerdo entre los principales países y las principales empresas de todo el mundo, ¿no? Aquí ya se está trabajando, pero también queda muchísimo camino por recorrer, ¿no? Y luego, por último, también aquí, en el octavo área, hemos querido meter todos, o sea, hay muchas iniciativas limitadas, digamos, o de una aproximación o lo que es un tamaño relativamente reducido, pero queremos que todas ellas se cobijen bajo nuestra iniciativa, ¿no? O sea, surjan de donde surjan y salgan de donde salgan, tengan cabida dentro de esta iniciativa general, que de alguna forma es una especie de paraguas, donde, como decía, queremos que se cobijen todas estas iniciativas que van surgiendo. Pues bien, de estas 8 áreas estratégicas que lanzamos hace un año, en octubre, luego también hubo otra presentación en Madrid, ¿en cuáles estamos trabajando? Pues bien, estamos trabajando, realmente estamos trabajando en las que podemos, ¿no? Os decía antes que parte de la iniciativa es el desarrollo de un modelo de gobernanza, es decir, cómo vamos a gestionar esta iniciativa. Pero el modelo de gobernanza, lo que nosotros habíamos previsto, es que estuviera encabezado al máximo nivel, y cuando hablo del máximo nivel, hablo no solo a nivel de ministro, sino incluso de presidente o vicepresidente del gobierno. Claro, ese tipo de desarrollos hemos tenido que paralizarlos por las circunstancias administrativas, ¿no? Pero aquí sí que lo que hemos previsto y está previsto es que participe, es decir, cualquier agente que tenga algo que decir en términos de industria y de digitalización tiene que participar en la iniciativa. ¿De qué estoy hablando? Por supuesto, empresas privadas, como decía antes. Estoy hablando de asociaciones empresariales, estoy hablando de sindicatos, estoy hablando, desde luego, de comunidades autónomas, estoy hablando de centros tecnológicos, universidades. Todos ellos tienen que participar dentro de esta iniciativa porque, al final, pensamos que van a enriquecer y deben enriquecer todo el proceso, ¿no? Pero bien, aparte de eso, como veis aquí, estamos trabajando en estas 4 grandes áreas que voy a comentar un poco más en detalle. Respecto a la parte de formación y de concienciación, hemos hecho básicamente 2 cosas. Por un lado, hemos desarrollado esta página web, que os recomiendo que la apuntéis. Aquí es donde vamos introduciendo todos los elementos de desarrollo,
donde está también el informe de la estrategia y, por lo tanto, cualquier cosa que queráis saber sobre cómo va evolucionando la iniciativa está aquí o va a estar aquí, aquí dentro. En segundo lugar, hemos elaborado lo que hemos llamado unos contenidos formativos, ¿no? Los training contents estos. ¿Qué es esto básicamente? Pues son unos vídeos de entre 5 y 10 minutos de duración donde se trata de explicar de una forma más bien sencilla en qué consiste esto de la industria 4.0 en sus distintos elementos, ¿no? Es decir, hablando por un lado, bueno, por lo que supone retos, oportunidades, pero también luego pues hablar de lo que son los habilitadores digitales, el proceso productivo, cómo puede verse transformado por la iniciativa, la transformación digital. Voy a beber un poco de agua. Estoy quedando ronco. Bien, por lo tanto, también os recomiendo que entréis en la página web y ahí veréis que están estos contenidos formativos que, ya os digo, tratando de ser muy didáctico, es decir, a lo mejor para el experto le parecerá una cosa relativamente simple, pero para el que tiene un conocimiento medio, pues yo creo que le puede interesar y, desde luego, al que no conoce poco, le va a interesar mucho. Bien, eso por lo que respecta al primer área. ¿En qué estamos trabajando? En la parte de plataformas o entornos colaborativos. Estamos trabajando con un programa que tenemos en la Secretaría General que lo llamamos agrupaciones empresariales innovadoras, que son los clústeres, para entendernos, ¿no? Este es la distribución de los clústeres en España. Trabajamos con ellos de la mano y lo que hacemos es lanzar una convocatoria que va a salir dentro de un par de semanas, donde apoyamos los proyectos de digitalización que se hacen a través de los clústeres, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos un presupuesto de casi 10 millones y este año queremos que haya un foco especial en toda la parte de Industria 4.0. Bien, tercer área o tercer gran área donde estamos trabajando, pues el desarrollo, el fomento de los habilitadores digitales de I+D, ¿no? O I+D+I. Aquí trabajamos fundamentalmente con otra pata del Ministerio, que es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Ellos tienen sus programas, bueno, también son los que lideran la Agenda Digital para España, y tienen sus programas también de apoyo a la empresa puramente tecnológica española. Digamos que la distribución del trabajo es que ellos apoyan a la empresa tecnológica y nosotros, desde la parte de industria, el área de industria, apoyamos a la empresa industrial. Pero claro, es fundamental hacer un matching, ¿no? De manera que lo que se fomenta por un lado, como os decía antes también, sirva para la digitalización de la parte industrial. Bien, cuarto área, que aquí me voy a tener un poco más. Cuarto área donde estamos trabajando. Apoyo a la empresa para su proceso de transformación digital. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Básicamente con 3 grandes programas que, como os decía, estamos lanzando estos días. Primero, un programa de autodiagnóstico, es decir, que la empresa, como veremos a continuación, puede hacer prácticamente desde su despacho para conocer cuál es su nivel de digitalización. Segundo, un programa de consultoría, de asesoramiento a la empresa, donde, también con una serie de detalles que os voy a comentar, se trata de saber o, idealmente, llegar a establecer una hoja de ruta en la cual pueda avanzar la empresa en su proceso de transformación digital. Y, en tercer lugar, apoyo a la implementación de la digitalización por medio de ayudas financieras. Pues bien, entrando algo más en detalle en el primero, ¿qué es esto del autodiagnóstico? Pues básicamente lo que su propio nombre indica, es decir, es elaborar una herramienta que va a estar disponible, va a ser gratuita, va a estar disponible en la web con un mero registro de la empresa e idealmente va a dar una primera aproximación de cuál es el nivel tecnológico de digitalización de esa empresa. De manera que esa empresa en cuestión y el empresario sepa ya más o menos dónde se puede mover. Lo que queremos llegar también es, a partir de esa información, a establecer una serie de buenas prácticas y también a que la empresa no solo, digamos, tenga un índice general dentro del mundo digital, sino que se pueda medir con empresas de su sector. De manera que, comparativamente, claro, porque no es lo mismo, por ejemplo, el sector, yo que sé, de servicios financieros, que está muy desarrollado, con pues el sector, bueno, iba a decir la agrícola, aunque también está bastante desarrollado, pero menos, ¿no? Pues lógicamente a la empresa agrícola le interesará compararse
con otras empresas agrícolas y no una con los servicios financieros. Entonces la idea es esa, ¿no? Que haya ese tipo de comparación sectorial. Pues bien, como os decía, el concurso para elaborar este autodiagnóstico concretamente salió, o sea, está ahora en el mercado. Es decir, si alguno de vosotros sois consultores, echad un vistazo también a la página web, porque ahí están las bases del concurso. Y, vamos, salió el viernes pasado. Hoy es miércoles, o hace 4 días, y hay un plazo de 2 semanas para presentar ofertas. Bien, segundo tema, programa de consultoría. ¿Aquí qué queremos hacer con esto? Bueno, la cuestión es que muchas empresas nos dicen que entienden esto de la digitalización, pero no saben cómo empezar, ¿no? Entonces lo que queremos es eso, simplemente, por medio de un apoyo a través de consultores, marcarle las pautas a la empresa para que sepa cómo avanzar en su proceso de digitalización. Para ello también hemos lanzado un concurso, bueno, de hecho el anterior que os comentaba engloba las dos cosas, la parte de autodiagnóstico y esta, y aquí sí que queremos llegar a que fruto de ese trabajo de consultoría se conozca cuál es la situación de la empresa respecto a la digitalización, cuál es el plan de acción que debe llevar a cabo la empresa y también las recomendaciones del mismo y el impacto que podría tener ese plan de acción en la actividad de la empresa, ¿no? Bien, aquí esto queremos que esté cofinanciado por la empresa, aunque bueno, la idea es que desde la parte pública se financie el 85%, 90% y 10%, pero es bueno que la empresa, aunque no sea mucho, pero ponga parte de su dinero. Y lo que hemos hecho en el 2016 es hacer un programa piloto. O sea, vamos a elegir 25 empresas para ver cómo funciona y con lo que aprendamos de este año lanzaremos el que viene ya un programa a mayor escala, donde pueda apuntarse cualquier pyme y no pyme, bueno, básicamente pymes, medianas, pequeñas, que estén interesadas. Bien, tercer programa, apoyo financiero. Es decir, aquí lo que estamos estableciendo también es un programa, es decir, este es el que aprobó el Consejo de Ministros el viernes pasado y estará ya para poder solicitarlo, pues yo calculo dentro de una semana, hay un par de trámites que hay que superar y dentro de una semana, ¿no? Aquí, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es apoyo financiero a la empresa, es decir, oiga, yo tengo esta hoja de ruta y tengo que llevar a cabo este tipo de elementos para implementar mi digitalización. Bien, para eso necesito dinero. Pues desde la administración vamos a dar préstamos a la empresa, damos préstamos a un tipo de interés al Euribor, que el Euribor, como sabéis ahora, está al 0%, es decir, son préstamos a coste cero, a 10 años, con 3 de carencia, con lo cual yo creo que las condiciones son realmente interesantes, ¿no? Hay un presupuesto de casi 100 millones y, como os decía, esto yo recomendaría, desde luego, que estéis al tanto en la página web. Calculo que en el plazo de una semana máximo va a salir y va a haber un plazo de unas 3 semanas para poder presentar los proyectos, ¿no? Por lo tanto, como veis aquí, el dinero no es problema realmente. El problema es que haya proyectos y que se puedan llevar a cabo, pero el dinero es el problema. Es decir, esos 100 millones yo creo que no vamos a gastarlos, espero que gastemos lo máximo posible porque para eso están, pero no va a haber un problema de dinero desde el punto de vista de demanda de las empresas, ¿no? Bien, pues nada más, simplemente insistir de nuevo en la importancia y la relevancia de este tema. Nos estamos jugando mucho, las empresas, el país, la administración, y por lo tanto pues hay que lanzarse a la digitalización. Y nada más, muchas gracias. Tenemos 3 minutos, o sea que si hay alguna pregunta, pues tenéis la oportunidad de hacerla en estos 3 minutos o 2 minutos y pico que quedan. ¿Ha quedado todo muy claro? ¿Hay alguna cosa que os gustaría saber en más detalle? Bueno, está todo muy claro, pues muchas gracias y